Las formas en Warframe son elementos especiales que permiten el maximizar la eficiencia de cada ranura de mod en todo nuestro equipamiento, desde los mismos Warframes, las armas, los compañeros, el Necramage, las archialas e incluso el propio Railjack. Las formas consiguen esta optimización mediante la implementación, alteración o eliminación de la polaridad de las ranuras de modeo. A este proceso se le conoce como polarización, aunque también hay que mencionar que el uso desmedido de esta acción en el juego puede resultar contraproducente. De igual manera, es importante mencionar que las formas tienen al menos dos usos más. Uno es como recurso para la fundición de adaptadores Exilus, armas y para la creación de formas más complejas, como las formas Umbra, formas de aura y formas de guardia. El último uso que se les puede dar a las formas es el sacrificio para aumentar el nivel de reputación con algún sindicato en el juego. Actualmente, las formas tienen dos maneras de obtención constantes. La primera es con su compra directa en el mercado del juego por 20 platinos cada unidad, aunque también existe un paquete de 3 formas por 35 platinos, por lo cual si te ves forzado a adquirir formas mediante su compra, recomiendo demasiado adquirirlas solo comprando el paquete de 3 formas. La segunda manera de obtener formas es mediante su fundición. El plano para la creación de estos artículos lo encontrarás al abrir reliquias, generalmente como recompensa común o poco común. Otra manera de conseguir planos para la fundición de formas es mediante Acritis en Duviri por 10 abrazaderas de Fatos, aunque a decir verdad, no recomiendo el comprar el plano con Acritis, ya que las abrazaderas de Fatos son un recurso lento de conseguir, además que se pueden intercambiar por arcanos de Duviri que valen bastante platino. Existen otras maneras de conseguir los planos de forma o incluso la misma forma, aunque estos son bastante inconsistentes, por lo cual no los mencioné antes, pero estos métodos de obtención son el tributo diario, recompensas de onda nocturna y el evento Operación Estrella Infestada, que es la mejor opción para farmear rápido y en cantidades industriales. Para implementar una forma en algún Warframe, arma, Archwing, compañero o Necramage, debes ir al arsenal, acceder a su sección de mejora, seleccionar la opción de acciones y luego la de polarización. Una vez lo hagas, deberás elegir una casilla de modeo, a la cual podrás agregar, sustituir o eliminar su polaridad. Cabe mencionar que para agregar una forma a cualquier equipamiento, este debe ser rango 30, además que al agregarle la forma, reiniciará su rango a 0, por lo cual, si deseas agregar más de una forma a un mismo elemento, deberás de subirlo nuevamente a rango 30 cada vez que quieras agregar una forma. Ten en cuenta que el subir a rango 30 un elemento al que le instalaste una forma no te dará puntos de maestría. Otro aspecto a tener en cuenta es que las ranuras de mods aura y las ranuras de mods de guardia no aceptan formas de las normales. Para polarizar estas casillas deberás usar una forma especial. Por último, el agregar formas a un arma, warframe, etc., el icono de las ramas de olivo cruzadas que aparece en el menú una vez domines el artículo es sustituido por el número de formas que has instalado en el elemento. Para cerrar el video, te hablaré rápidamente de las variantes existentes de las formas. Las formas Umbra son una variante especial que únicamente se pueden usar en Warframes y en armas cuerpo a cuerpo. Solo otorgan la polaridad Umbra y son complicadas de conseguir, ya que solo se pueden obtener en los rangos de recompensa más altos de onda nocturna, en alertas inusuales, con Teshin por honores del Camino de Acero y en ocasiones como drops en los streams oficiales de Warframe. Una variante más son las formas Aura, que al ser instaladas en la casilla del mod Aura en un Warframe, le darán una polaridad adaptable según la polaridad del mod Aura que utilices. Estas variantes las consigues en el mercado por 80 platinos cada una, o puedes conseguir su plano para fundirla realizando misiones de tipo arbitramiento. Como última variante, la forma de guardia vuelve universal la polaridad de las casillas de mod guardia en las armas cuerpo a cuerpo, y únicamente se consigue con Teshin por honores del Camino de Acero. Sin más que decir, te habló Berserk999, espero te haya gustado y más que nada, espero te haya sido de utilidad. Si fue de esta manera, me ayudarías bastante regalándome tu comentario y tu like, además de suscribirte y activar la campana de notificaciones para estar al tanto de los nuevos videos que publique acerca del mundo de Warframe. Recuerda unirte a la comunidad de Discord para poder consultar diversas builds de Warframes y armamento únicas que comparto constantemente. Nos vemos en un próximo video, bye.